¿Quién no ha hecho el ridículo y ha pasado vergüenzas al momento de hablar inglés? Y más cuando no es tu idioma nativo y estás en un país donde no entienden español. Como siempre les hemos dicho, el idioma es esencial, pero también puede ser una barrera a la hora de comunicarnos en cualquier ambiente. Desde comprar algo en el supermercado o en un restaurante, hasta en una cita con el doctor o en un ambiente laboral. Y nosotros hemos pasado por unos momentos horribles que ya se van a dar cuenta. Y es que es muy importante tener bases gramaticales, eso ya lo sabemos, aprender muy bien el idioma, pero también es muy importante poder hablar, practicar mucho para poder no solo ser fluido, sino también tener esa confianza para hablar sin miedo, porque yo creo que esa es una de las cosas que más nos mata a nosotros. Sí. Entonces, para que ustedes se rían un ratico con nosotros y de nosotros y se den cuenta que esto le puede pasar a cualquiera, les queremos compartir esos peores momentos hablando en inglés. Y bueno, no siendo más, empaque y vamos. Bueno, les voy a empezar contando mis experiencias que yo creo que han pasado mucho más que todo en ambientes laborales y que pasaron en su mayoría en mis primeros trabajos como recepcionista. La idea de compartirles también esas experiencias es que ustedes conozcan ciertas cosas que no solamente vienen con el idioma, con el inglés, sino que también son como culturales para uno empezar a familiarizarse en ese contexto, tanto laboral como con los amigos y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que de acá van a salir cositas que ustedes digan, ay, yo no sabía esto, o menos mal me lo dijeron, o también puede ser que digan como, ah, no, pero es que eso es obvio, porque el aprendizaje de todos es muy diferente, entonces yo creo que hay algunos que se van a identificar, otros que no tanto. Entonces la primera experiencia incómoda es que cuando nosotros llegamos, yo estaba yendo a un lugar que se llama Community Center, o lo que le llamábamos al principio en nuestros videos el edificio rosado. Queda en todo el centro de Mississauga y había una chica que era como mi counselor, como la que me estaba ayudando con el caso para yo aplicar a trabajos y todo esto. Allá en los Community Centers hay muchos servicios para recién llegados, pero sobre todo para personas que llegan tanto con residencia permanente y también como refugio. Para residentes temporales hay ciertas restricciones, entonces eso es como lo malo de esos centros. Sin embargo, si ustedes quieren ir, intentar, a ver, dependiendo de sus casos, pueden ir a esos Community Center. En la descripción les vamos a dejar como el link de cómo buscar el Community Center más cercano a su dirección. Pero bueno, el caso es que yo estaba yendo allá para que ella me dijera cómo aplicar, me estaban enseñando a hacer la hoja de vida canadiense, todo este tipo de cosas, y resulta que yo había aplicado a una posición de un trabajo. Ay, qué pena. Entonces cuando yo apliqué a ese puesto, a mí me respondieron y me dijeron que pues que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se ríe? Porque usted se empezó a reír. Entonces cuando yo apliqué a ese trabajo me dijeron como, ah no, es pues que no podían contratarme, y me dijeron porque así literal, we are moving into a different direction. Y yo, ah, qué pesado. Entonces, ¿será que me queda cerquita? Me fui para donde la señora del counseling en el Community Center y le dije, ah, me dijeron que no es este lugar porque se van a pasar de local. Entonces ella me dijo, ¿cómo así? Pues ¿eso qué tiene que ver? Y yo, pues además que se van a ir para otra ciudad o algo así, entonces yo ya no voy a poder ir a la oficina. Y me dijo, muéstrame el correo. Y literal se rió tanto como yo me reí en este momento, porque moving into a different direction es que no, o sea, como no te vamos a contratar a ti, sino a otro candidato, y ahí me falló el Spanglish, porque yo asocié inmediatamente direction con address. Y obviamente esto va a ser como, ay, pues, pero entonces tenías un inglés muy, muy bajito. Pero muchachos, ustedes no se imaginan la enredada que uno a veces se pega con ciertas palabras que uno dice, pues pucha, ¿cómo lo voy a confundir de esta manera? Bueno, esa fue una de tantas experiencias. Otra experiencia que también fue muy, muy vergonzosa es que yo no sabía que uno cuando iba a ir a una entrevista aquí a Canadá, especialmente cuando no tenemos el bendito inglés, se tiene que preparar tanto, porque hay muchas cosas que a veces como en el momento no sabemos decir o no sabemos cómo responder y no sabemos cómo transmitir todo ese conocimiento o experiencia que tenemos a la hora de decirlo en una entrevista. Entonces yo iba súper segura para mi entrevista
Y me preguntaron que cómo hacía para mantenerme al día con mis tareas y para poder obviamente ser eficiente en mi día a día. Y yo no sé cómo, hijo de madres, yo no sabía cómo decir priorizar. O sea, como en una entrevista para ser asistente administrativa no voy a saber decir priorizar, eso es básico. Pero como les digo, yo no me preparé para esa entrevista, fue un oso total y yo dije, yo sé muy bien hacer mis priorizations. O sea, fue como mal, tómale, ella me miró como, ¿tus qué? Pues como que ella como que no me entendía. Y yo le decía como, le trataba de explicar como pues, por ejemplo, en una agenda copio mis cosas o uso programas para poder como estar on top of everything y eso sí lo dije súper bien. Y ella, prioritize. Y yo, sí. Evidentemente no le dieron el trabajo. Sí, fue un fail total, pero esas cosas pasan, muchachos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio también para que no solamente nos gocen a nosotros, sino que en los comentarios también cuéntenos cuáles han sido estos momentos que ustedes han dicho, pucha, ese día, mejor dicho, dije eso horrible, no me entendía nada o me equivoqué con esta palabra, no sabía esto tan simple. Entonces cuéntenos en los comentarios esos momentos incómodos que ustedes hayan tenido hablando en inglés. Pues una de las que me pasó a mí y de hecho fue demasiado gracioso y vergonzoso y casi paso por acosador sexual. Es que la otra vez tuve unos exámenes y tuve un examen de un electrocardiograma, simplemente pues como por cuestiones de salud, pues normal, como exámenes generales y todo esto. Entonces, cuando yo fui, me sacaron sangre, normal, y después me dijeron, listo, ve a esta habitación y ponte los pantalones hasta acá, como hasta los tobillos. Y yo, listo, perfecto. Entonces yo llegué y me fui para allá y yo dije, pero venga, si me van a hacer es un electrocardiograma, ¿yo por qué me tengo que bajar los pantalones? Me dijeron, quítese la camiseta y póngase los pantalones hasta aquí, hasta los tobillos. Y yo me quedé pensando, ¿viste? ¿Pero por qué necesitan que yo me baje los pantalones hasta aquí y me quite la camiseta? Y yo se puso, bueno, no, Ahora sí llegué donde era. Ahora sí llegué donde era. Entonces, bueno, yo fui y me quité la camiseta y yo me iba a quitar los pantalones, pero yo dije, esperemos que de pronto no entendí muy bien. Entonces llegó la muchacha, entró a la habitación y yo todavía tenía los pantalones. Cuando ella llegó y volvió y me dijo, no, ponete los pantalones hasta aquí. Entonces llegué, bueno, pues ahora sí creo que le entendí muy bien. Y empecé a desabrocharme la correa y me los iba a bajar cuando la muchacha es que, no. Así tan mal. ¿Cómo no, por favor, no hagas eso? Y yo, ¿qué pasó? No, súbete las mangas de los pantalones hasta los tobillos. Y yo, con razón, ya me había dicho obviamente, pero yo no sabía cómo se decían mangas de los pantalones, yo no sabía nada de ese vocabulario. Entonces yo lo único que entendí fue pantalones aquí. Yo así como todo indio. Como todo indio, como mero Homo sapiens, yo pantalones abajo, y yo pantalones abajo. Pero en realidad lo que me estaba diciendo era que me pusiera los pantalones, la manga de los pantalones me la subiera hasta el tobillo. Entonces, chicos, casi paso por acosador sexual y la verdad pues en el momento dio mucha pena, pero después nos reímos un montón de eso. Cuando llegamos aquí a Canadá nos damos cuenta que los nombres no son usualmente, no sé, Roberto, Camilo, pues no son como nombres tan fáciles, y los apellidos mucho menos. Por ejemplo, personas que son de Asia, más que todo, allá es muy complicado. Personas de África también es súper complicado los nombres que tienen. Y las pronunciaciones son muy diferentes a cómo se escriben. Entonces usualmente les tenemos que decir a las personas, deletrear su nombre. Y es muy difícil porque empiezan como A, B, D, B, 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 y es como súper rápido y uno no logra cogerlo todo. Entonces, debido como a esas diferencias de cómo se escriba, cómo se pronuncia, aquí prácticamente se debe deletrear todo. A mí me pareció muy chistoso que aquí como que la gente no se entiende del todo, sino que siempre se tienen como que deletrear las cosas, a diferencia del español que tal como te lo dicen es como lo escribes. Entonces aquí usan mucho el alfabeto militar, que es como alfa, beta, Quebec, todo este tipo de cosas, pero nos dimos cuenta que no lo dicen como usualmente lo diríamos en español, sino que lo dicen como A as in alpha, como as in, no as an.
que es como usualmente creeríamos que se dice, sino que se dice as in alpha, B as in bravo. Entonces todo este tipo de cosas las hemos aprendido ya estando en empresas y todo esto. Y cuando ellos deletrean súper rápido, uno es todo perdido tratando de copiar las cosas y es muy complicado, más que todo cuando estamos al teléfono. Sí, eso fue una de las cosas que a mí me pasó cuando yo estaba como recepcionista en el primer trabajo que tuve, porque yo me movía en un mercado de los indios. Entonces para mí era como, ¿qué me están diciendo? Y literal es muy difícil, primero por el acento y segundo porque cuando uno está en el teléfono, cuando dicen por ejemplo la F suena a es y viceversa. Entonces cuando a mí me decían es as in Frank, yo, ¿qué? Entonces me pegaba meras perdidas, primero tratando de entender el inglés, segundo el acento y tercero como aprender ese vocabulario y ese alfabeto militar a la hora de letrear es súper complicado al principio y eso es mero esfuerzo mental. Sí, como ya les decía, hay muchas culturas que pronuncian algunas palabras muy diferentes. Por ejemplo, la H, algunos la pronuncian H Y no H. Y no H. Entonces cuando tú recién llegas acá, no sabes esas diferencias o esas formas de pronunciar de otras culturas, entonces a veces es bastante difícil. Y además también cuando ellos me decían sus nombres, para mí era una cosa que yo decía, cuando ellos llegaban pues a la recepción, para mí era una cosa que yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Y yo trataba como de hacer los mismos sonidos cuando iba y le decía a mi jefe quién había llegado y él no me entendía. Entonces yo opté por decirle a las personas que si me escribían por favor su nombre en un papelito. Pero entonces ya vino mi segundo problema y es que yo les decía, can you write it here? Y ellos eran como, ¿ah? Y yo como que pues entonces como les digo, y me di cuenta que acá usan muchísimo lo que se llaman como las collocations, que es can you write it down please. Entonces en vez de decir como solamente ay escríbalo aquí, es más como algo más complejo, es como can you write it down, pues tan. Y ya, eso fue pues como otra cosa que yo decía horrible. Y con el teléfono sí que me pasaron cosas. Con el teléfono fue horrible también y una de las que más me acuerdo es que a mí, pues cuando mi jefe no estaba disponible, yo tenía que pedirle a las personas que dejaran un mensaje para mi jefe y ya informarle a él lo que la persona quería. Y de nuevo esto me pasó al principio cuando me entregaron el teléfono, yo estaba súper nerviosa y al primer cliente le dije, ah no, él no está. Y en español decimos, le quiere dejar una razón. Y yo le dije, do you want to leave a reason? O sea, eso fue horrible y la persona fue como, ¿qué? Ya después, obviamente, recapacité, razoné y ya le dije, do you want to leave a message? Porque obviamente está muy mal dicho. O can I take a message? O what is it regards? O sí, cosas así se usan acá como what is this regarding o cosas así. Entonces ya después con el tiempo aprendí, obviamente, yo en inglés no sabía cómo ser recepcionista y fue literal, ustedes no se imaginan todos los osos y las vergüenzas que yo hice y los errores que cometí, sobre todo con la gramática en inglés y con la pronunciación. Y desde esa época y en mi búsqueda de cómo saber cómo ser recepcionista, empecé a buscar muchísimos videos en YouTube sobre pronunciación, sobre cómo contestar las llamadas y en esa búsqueda me encontré con Elsa. Desde hace mucho tiempo nosotros usamos Elsa Speak y esa aplicación me ayudó muchísimo para entender todo este tipo de lenguaje o de términos que se usan en la parte laboral y ahí es donde yo entiendo y empiezo como a practicar con Elsa y me ayuda un montón para saber pronunciar, para saber cómo hacer ciertos sonidos, para poder pronunciar mejor, para tener más vocabulario en ciertos ambientes a los que no estaba acostumbrada. Entonces esta aplicación definitivamente sí que nos ha ayudado muchísimo, tanto a mí como a Cami. Se las recomendamos mucho para que ustedes avancen en su fluidez, en tener esa confianza a la hora de hablar inglés, porque uno se pone muy nervioso definitivamente cuando no lo domina y cuando no sabe muy bien cómo pronunciar o decir ciertas palabras. Entonces en la descripción les vamos a dejar el link para que vayan, la miren, tengan 7 días gratuitos de la aplicación y también hasta un 85% de descuento en planes de por vida o 40% de descuento en planes de un año con la aplicación de Elsa Pro. También nos pasó en un restaurante que alguien nos preguntó que si queríamos algo para tomar pero él lo preguntó como do you want something to green? Entonces como que green y nosotros ¿qué es green? O sea, nosotros pensábamos que nosotros éramos los que no sabíamos, los que no estábamos entendiendo, o lo que no estábamos entendiendo, pero resulta que esto es una de las cosas que más pasan y es que personas de otros lugares tienen pronunciaciones
muy complicadas a veces de entender, y realmente lo que este muchacho quería preguntar es que si nosotros queríamos something to drink, pero lo dijo completamente diferente, entonces nosotros estamos confundidos. Nosotros como green, ¿será que es como marihuana? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? Nos está ofreciendo un green. ¿Qué nos está ofreciendo este man? Y no, después entendimos que era eso, y en muchas ocasiones nos hemos enfrentado a este tipo de cosas que quedamos como en las mismas porque no le entendemos a ellos. Nosotros fuimos criados con un inglés muy americanizado y entonces entendemos este acento, pero usualmente los que vienen, por ejemplo, de la India, ellos son más británicos que americanos, entonces la pronunciación a veces difiere un poco entre ellas. Entonces, cuando ustedes lleguen aquí, el consejo es como no piensen que ustedes son los que están en el error, porque somos muchas culturas y porque aquí hay personas que su pronunciación en el inglés y que su nivel de inglés no es tan bueno como uno se esperaría, que uno a veces llega a Canadá y dice, no, pues aquí todo el mundo debe hablar súper bien, entonces uno piensa como, entonces yo soy la que no estoy entendiendo, y uno se siente como, huepucha, como el bruto, uno se siente como, ¿por qué no le estoy entendiendo? Pero entonces en ese momento, lo mejor que ustedes pueden hacer, sea un canadiense, sea un americano, sea una persona de la India, sea una persona de China, de donde sea, de otro latino incluso, díganle que les repita o que les diga más despacio. Y aquí la gente generalmente es muy amable y entienden muy bien, sobre todo, por ejemplo, en la época que también estuvimos en la pandemia, que teníamos los tapabocas, ahí sí que era súper difícil a veces entender cuando íbamos a pedir algo en un restaurante o todo este tipo de cosas. Entonces, como que no les dé pena decir, ay, ven, me repites por favor, que es que mi inglés no es el mejor o no te estoy entendiendo, que ellos lo van a entender, la mayoría pues lo va a entender muy bien y les va a repetir o les va a hablar más despacio. Chicos, y una recomendación es que nunca se disculpen que porque su inglés no es tan bueno. O sea, ustedes están haciendo el esfuerzo necesario, ustedes no están haciendo nada malo. No es como, ay, sorry, my English no good. No, ustedes vayan y digan lo que tienen que decir, no se preocupen por su inglés. Aquí las personas obviamente se van a dar cuenta que su inglés no es perfecto y van a tratar de hacer lo posible para entenderle y hacerse entender. Pero no se estén disculpando porque ustedes no están haciendo nada malo y ustedes están haciendo un gran esfuerzo por aprender la lengua. Y otra cosa que al principio nos tomó por sorpresa es cómo decían los números, porque a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, 1800 a 1800, pero resulta que aquí lo dicen muy diferente y es, por ejemplo, 1800. Ajá. Entonces cuando nosotros llegamos es como, uy, ¿este qué número es? Y a veces nos costaba demasiado y éramos como ¿qué está diciendo esta persona? Como 1800, entonces uno era como si le prestara esto. Sí, como meros cálculos ahí matemáticos. Y literal, cuando a mí me dijeron eso la primera vez acá, yo pensé como así, este bruto que está diciendo no le enseñaron inglés. Pero no, es muy común que digan ese tipo de números así, como que los juntan y luego dicen 100. Sí, por ejemplo, 2200. 2200 no sería 2200, sino 2200. Ajá. O sea, de una vez como 22 y los dos ceritos serían 100, entonces 2200. Sí, eso es algo que nos tomó por sorpresa. Cuando estábamos buscando apartamento aquí, la gente decía 1800 y nosotros 1800. ¿Y eso cuánto es? Ajá. Pero bueno, eso fue algo que nos pasó. Y que yo pienso que más que del idioma también es como cultural. O no sé si esto pasa en todos los países o si esto ya lo están enseñando en las escuelas, no sé. Pero al menos a nosotros no nos enseñaron de esta manera. No, de hecho, me di cuenta revisando mis cuadernos que sí nos lo habían enseñado. ¿En serio? A nosotros nos lo habían enseñado en la escuela. Bueno, pero no es como lo común. No es como lo común porque uno dice el número completo, entonces uno como que no le para muchas bolas a esta forma de pronunciación y la verdad es que es más común de lo que esperábamos. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón, que se hayan dado cuenta que a veces no son solo ustedes los que se embalan ahí un poquito con el inglés, sino que también nos pasa a nosotros, que ya vivimos acá un tiempo y después de 4 años todavía nos siguen pasando cosas, pero cada día estamos aprendiendo más y mejorando más en el inglés. Esperamos que ustedes también tengan la oportunidad de mejorar así el inglés, sea porque están allá en sus países o porque vengan acá a Canadá, porque como les dijimos en el video que hicimos hace 8 días,
es muy necesario para cualquier ambiente laboral y más si quieren aumentar sus ingresos económicos. Y de estas historias tenemos un montón de historias así, no han sido las únicas, pero estas fueron como las más chistosas que nos han pasado, de las que nos acordamos. Entonces sí, definitivamente esto nos puede pasar a todos, especialmente recién llegados, cuando estamos acoplándonos a la cultura, al idioma, todo este tipo de cosas, y se nos van quitando esos nervios de recién llegados. Entonces, como les pedimos al principio, cuéntenos en los comentarios todas esas cosas chistosas que les han pasado, para nosotros también reírnos un ratico y aprender bastante entre todos. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video, que se hayan reído bastante con y de nosotros. Y nos vemos en un próximo video. Bueno, chao. Chao.